Pero hoy quiero centrarme en la tercera parte de algo que he titulado Desierto, Dios, ¿dónde estás? Del desierto son momentos de nuestra vida donde muchas veces decimos, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Verdad? Son momentos de prueba, de ser probados por las circunstancias y por muchas cosas que vienen a nuestra vida que muchas veces no entendemos, por eso son momentos donde parece que sentimos el abandono del Señor, pero no es así, ¿verdad? Y bueno, quiero hacer un pequeño resumen de las dos otras. Dale para adelante, Marcos me está ayudando ahí con la proyección. Dijimos o aprendimos qué es desierto, ¿no? El desierto es esa falta de la presencia manifiesta de Dios muchas veces en nuestra vida, no de la omnipresencia de Dios, porque Dios sigue estando en todo lugar y en todo momento, pero sí esos momentos de que quizá hemos llegado al Señor, hemos experimentado su amor, ese primer amor, ese tiempo donde nos enamoramos del Señor y estamos apasionados por Él, el Señor está atento de nosotros. Yo recuerdo cuando llego al Señor que era algo que le pedía al Señor algo y era como, estaba mimado por el Señor, ¿no? Pero llega un momento en que Dios quiere que maduremos, que crezcamos y parece que esa presencia manifiesta, no sé si lo has experimentado, momentos en tu vida de decir, Señor, ¿qué pasa que no estás como estabas hace un tiempo? ¿Qué pasa? Algo está cambiando en mi relación contigo, ¿verdad? Por supuesto también es un tiempo, el desierto, donde las promesas que hemos recibido de parte de Dios parecen estar lejos muchas veces y parece que en lugar de acercarnos hacia ellas, nos estamos alejando hacia esas promesas. Quizás estás esperando la promesa de tu hijo que está rebelde, que no vuelve al Señor y resulta que los desiertos son esos momentos donde, Señor, tú me prometiste que mi casa sería salva y estoy viendo a mi hijo cada vez más rebelde. Parece que está cada vez más lejos, ¿no? Déjame decirte que siempre el momento más oscuro de la noche es justo cuando va a amanecer. Así que persistamos, tengamos fe. El desierto es un tiempo en donde somos tentados. Muchos que han venido al Señor en ese primer amor, cuando ha venido el desierto, porque el desierto viene siempre, han dicho, uy, esto no es lo que yo pensaba. Yo pensaba que el Señor era un hipermercado que me iba a solucionar todos los problemas y era un todo en uno. Pero no, esto se pone duro, se pone difícil. Parece que mi vida, oye, ¿cuántos han dicho, oye, yo he oído muchas veces esto, me he entregado al Señor y parece que va peor mi vida? ¿No? ¿Por qué? Porque mucho del trato que Dios tiene con nuestra vida es correctivo, es disciplina, es correctivo. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que parecernos a ¿quién? A Cristo. Por eso es correctivo. Déjame decirte que no es que Cristo se va a hacer como nosotros, es que nosotros nos tenemos que hacer como Él. Por eso en su trato el Señor nos mete en un desierto y son momentos donde somos tentados quizá a dejar la fe, quizá a abandonar, quizá a dejar mi llamado, a dejar mi ministerio, ¿verdad? También son tiempos en donde Dios nos da lo que necesitamos. ¿Os acordáis del vídeo, verdad? Que puse, Dios nos da lo que necesitamos y no lo que deseamos. En el desierto el pueblo de Israel tuvo maná. Querían carne, querían puerros, ajos. Se acordaban de las verduras, de las frutas de Egipto y del alimento de Egipto. Y deseaban todo eso, pero Dios les daba maná. Dios les daba sombra de día y una buena calefacción por la noche, ¿verdad? La columna de fuego y la nube de día. Así que es un tiempo, el desierto, donde Dios nos da lo que necesitamos y no lo que deseamos. Ahora, seguimos. ¿Qué no es desierto? También aprendimos, porque muchas veces confundimos el desierto y pensamos que es un castigo de Dios, pero el desierto no es un castigo de Dios. El desierto es la escuela de Dios. Yo muchas veces en mi momento, en el primer desierto que pasé por mi vida, dije, ¿qué estoy haciendo mal? Dios me está castigando, algo he hecho mal, ¿no? Pero no es eso, es simplemente que Dios nos mete en un proceso. Como he dicho antes, Él quiere formar a Cristo en nuestra vida y el desierto representa la escuela de Dios, donde Dios trata con nosotros, donde Dios nos enseña, donde Dios va puliéndonos, va con su martillo y su cincel formando a Cristo en nosotros. Por supuesto, el desierto tampoco es un abandono de Dios. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, siempre. Nunca puedes dudar de que Jesús está a tu lado. ¿Os acordáis de esa foto donde se ve a un hombre caminando por la playa y se ven las pisadas? Y va caminando con Jesús, ¿verdad? Y se ven las 4 pisadas. Y llega un momento en que él solo ve las 2 pisadas y dice, Señor, me has dejado. Y dice, no, es que te llevo en los brazos.
¿Eh? Así es, el Señor, el desierto no es un abandono, por supuesto tampoco es una descalificación para servir al Señor. O sea, José en su particular desierto, muchos hombres de Dios que han atravesado desiertos han seguido sirviéndole al Señor aún en el desierto. No quiere decir porque estés atravesando un desierto que estás descalificado para servir al Señor. No puedo, no valgo, estoy mal. No, no, Dios puede seguir usándote aún en el desierto. Y por supuesto, el desierto no es una derrota porque la victoria es de Cristo Jesús. Y como ha leído el pastor, somos más que vencedores en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13, amén. Muy bien, seguimos. Estamos haciendo un repaso. También vimos el propósito del desierto. ¿Os acordáis? El desierto tiene un propósito en nuestra vida. Primero para que crezcamos y para que maduremos. ¿Cómo se crece y se madura espiritualmente? Obedeciendo, no con la prueba solo, sino obedeciendo en la prueba, manteniéndonos fieles al Señor, obedeciendo en medio del desierto. Otro propósito es hacernos humildes, porque Dios da gracia. La humildad es un imán para su gracia. Y la gracia no solamente es salvación y perdón de pecados, la gracia es empoderamiento. O sea, yo necesito la gracia de Dios, porque es el poder de Dios en mí. Así que el hacerme humilde es uno de los propósitos del desierto. ¿Por qué? Porque la humildad es un imán para la gracia, para el poder, para la unción de Dios en mi vida. Y no solamente eso, sino que Dios habita con los humildes. También otro de los propósitos es que nos hace autodescubrirnos. Ahí lo vimos en Deuteronomio, como hay un momento que dice que fuisteis tentados para tratar. Y decíamos, ¿es que Dios no sabe cómo nosotros somos? Sí, lo que pasa es que lo que no sabemos cómo somos nosotros a veces. Y el desierto lo que hace es que expone ciertas áreas de nuestra vida que ni siquiera sabíamos que estaba ahí. Y por ahí que te sale orgullo, por ahí que te sale rencor, por ahí que te sale odio, por ahí que te salen algunas cosas. Oye, y esto es siempre. Esto es siempre en nuestra vida, porque como hemos dicho también, siempre hay arena en nuestros pies, en los hijos de Dios. Y son momentos donde los desiertos tienen ese propósito, sacar y exponer cosas que están ahí, que ni tú mismo sabías. Y dices tú, wow, ¿cómo me sale esto? ¿Cómo me sale esta rabia por el pastor Josué? No, es broma. Pero... Y son momentos de autodescubrirte y decir, y someter y decir, Señor, no quiero ser así, quita esto de mí. Amén. Por eso también es un momento, el propósito del desierto es para purificarnos, aumenta nuestra fuerza. ¿Os acordáis de Juan el Bautista? Dice que crecía y que aumentaba su fuerza en el desierto. Fue preparado como nazareo antes de su ministerio. O sea, el desierto aumenta nuestra fuerza. ¿Por qué aumenta nuestra fuerza? Porque va quitando nuestras propias fuerzas y dándonos la gracia de Dios. Y dice Pablo que el poder de Dios se perfecciona ¿cómo? ¿En nuestra qué? En nuestra debilidad. O sea, que haciéndonos débiles en el desierto nos hacemos fuertes. Amén. El propósito del desierto otro es que Dios se revela a través de nuestro testimonio. O sea, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, la gente nos ve. Sabe que estamos atravesando un desierto, sabe que estamos atravesando una enfermedad, sabe que estamos atravesando una dificultad matrimonial, sabe que estamos atravesando un problema con un hijo. Pero ¿sabes qué pasa? Que ve nuestra fe en el desierto, ve que creemos a Dios, ve que seguimos adorando a Dios, ve que seguimos ofrendando, que seguimos asistiendo a la iglesia, que seguimos siendo fieles a Él. Y eso es un testimonio. A mí me ha bendecido mucha gente que atravesando desiertos muy duros se han mantenido firmes en la fe y han sido un testimonio para mí. No sé si para ti. Así que el propósito del desierto es que nosotros seamos un testimonio, que Dios se revele a través de nosotros a otros que están atravesando situaciones y momentos parecidos a los nuestros. Y también es para guiarnos hacia la promesa. El propósito del desierto es guiarnos hacia la promesa. Ahora, hoy ya quiero entrar en los temas que quiero tocar rápidamente. El primero de ellos es ¿qué prolonga el desierto en nuestra vida? ¿Había un tiempo estipulado por Dios para que Israel transitara por el desierto? Dios no quería que estuvieran 40 años en el desierto, no era el tiempo que Dios quería. Dios tenía un tiempo, era un espacio leve de kilómetros, no quería que el Señor que estuvieran 40 años dando vueltas en el desierto, y hubo algo que prolongó esa estancia en el desierto. Igual en nuestra vida, Dios nos mete en un desierto y Dios tiene un tiempo estipulado para que tú estés en la escuela. Qué feo está, ¿verdad? Que esté
muchas veces se ha dado esa imagen, ¿no? Una vez fui al instituto con mis hijos y de repente veo salir a un maromo que digo, ese es el profesor. Dice, no, papá, ese es un chico que ha repetido 8 veces, ¿no? O 6 veces. Tenía 18 años y estaba en primero de la ESO. 17 años y estaba en primero de la ESO. Tenía barba y grandote, ¿no? Está feo eso, ¿no? Tenemos que ir pasando de curso y curso. Pero ¿qué pasa? Que seguramente su tozudez, su negarse a estudiar, su rebeldía, está prolongando el tiempo de estudiar. Y eso pasa con nuestra vida espiritual también, ¿no? Nuestra tozudez, el tiempo que tardamos en aprender lo que Dios quiere que aprendamos, prolonga el desierto en nuestra vida, como lo pasó con Israel. No quería el Señor que estuvieran 40 años, pero estuvieron 40 años. Ahora, mira lo que dice 1 Corintios 10. En 1 Corintios 10, el apóstol Pablo hace un paralelismo con el pueblo de Israel, su salida de Egipto, también con el bautismo. Y en este momento, a partir del versículo 5, mira lo que nos dice. Pero de los más de ellos, está hablando del pueblo de Israel, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Dónde? El desierto. Dice el 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Dice el 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestar a los de Almería, a los de Murcia. No. A nosotros, a todos, Murcia, Almería, Águilas, a todos, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cuántos sabéis que estamos en el fin? ¿Verdad? A partir de Jesucristo estamos en el fin. Y yo creo que ya que estamos en el fin del fin, ya casi. Amén. Ahora, de este texto yo quiero que extraigamos rápidamente 5 cosas, ¿no?, que prolongan el desierto en nuestra vida. Una de ellas es la codicia o codiciar todo aquello que no es lo que Dios tiene para nuestra vida. La codicia, el querer o el amor al dinero, el amor a las ganancias deshonestas, también el amor a cualquier otra cosa desmedida que nos hace codiciar todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Dios quiere que codiciemos algo y es su reino. Amén, que codiciemos su amor, su presencia, que le codiciemos a Él. Por supuesto, la idolatría, no quiero ahondar en esto, yo creo que todos sabemos que la idolatría no es simplemente Semana Santa, ¿no? Ninguno de nosotros se arrodilla delante de una estatua, pero sí que hay ídolos en nuestra vida, ¿verdad? Y tenemos que llevar cuidado, como yo digo, tengo un mensaje que se llama cuidado con los ídolos buenos, porque hay ídolos buenos en nuestra vida, pero no pueden ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Mi esposa puede convertirse en un ídolo, especialmente cuando va tan guapa como hoy, ¿no? Se puede convertir en un ídolo en mi vida, mi matrimonio, mi propio ministerio. Se puede convertir en un ídolo en mi vida. Y son cosas que son nobles, son cosas loables. Mi familia, mis hijos se pueden convertir en un ídolo en mi vida. Y yo tengo que entronar a Dios en mi corazón. Él debe ser el único objeto de mi adoración. Amén. Y todo lo demás girando alrededor de Él. Mi familia, mi matrimonio, mi hogar, mi trabajo, para que todo esté balanceado. La inmoralidad sexual es en la historia del ser humano que se han hecho por 5 segundos de sexo. O lo que un hombre es capaz de hacer por eso. Por eso el Señor enfatiza tanto. Porque yo digo, Señor, ¿por qué en todas estas cosas resulta que tú pones la inmoralidad sexual? Decía un filósofo, el sexo mueve el mundo. David por 5 segundos o 30 segundos de placer, mira lo que hizo. En un segundo, en un momento, la que lió. Pudo llegar a ser descalificado de todo lo que Dios tenía, como todo lo que Dios le había dado. Salomón con 1000 mujeres. O sea,
Es increíble, ¿verdad? Y por eso el Señor pone tanto énfasis. Porque la inmoralidad sexual puede prolongar el desierto en nuestra vida. Y quizá las mujeres me miráis con más escepticismo porque no sois hombres. Los hombres tienen como más dificultades. Vosotros tenéis otras debilidades, pero esto os hablo a vosotros, varones. Cuidémonos de la inmoralidad sexual. Cuidemos la santidad, cuidemos lo que vemos, cuidemos lo que oímos. Porque Dios le da importancia. Y quizás si estás en un desierto, la inmoralidad sexual puede alargar y prolongar ese desierto. Tentar a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Es ponerlo a prueba. Poner a prueba a Dios no es un buen consejo si quieres salir del desierto. Y quiero terminar con murmurar. Y quiero hacer un ligero paréntesis en murmurar. Murmurar. También me llama la atención que parece algo tan sencillo, ¿no? Y que se nos va tan rápido. No te das cuenta y luego te das cuenta y dices, uy, ¿cómo he caído en esto? ¿No? La lengua, ahí Santiago nos habla de la lengua, ¿no? Es un pequeño músculo que se jacta ¿de qué? De grandes cosas, ¿verdad? Un pequeño timón que mueve una gran nave, una pequeña chispa que incendia un gran fuego, ¿verdad? Y murmurar también me llama la atención que lo ponga aquí, ¿no? Porque la murmuración es algo que puede prolongar un desierto en tu vida. Ahora, ¿por qué Dios se pone tan estricto con la murmuración o la queja? Pon murmuración o queja si estás tomando nota, porque la queja es murmurar. Si tú eres un quejicoso que está todos los días quejándose, no tengo que trabajar. Esta mujer, Señor, que me has dado. O te la lleva o te la envío. ¿No? O estos hijos, ¿qué hijos? Tengo un BMW, quiero tener un Porsche. No. O tengo este coche viejo. Da gracias por lo que tienes. Disfruta, aprende a disfrutar de lo que Dios te ha dado. Amén. La queja es muy importante para Dios porque sabes que la queja es un agravio contra Dios. El que tú vivas en queja es un agravio, es un insulto a Dios. Es como decirle a Dios, no me gusta cómo tú lo estás haciendo en mi vida, no me gusta tu escuela, no me gusta, yo lo haría de otra manera. Señor, me has llamado a servirte, pues yo lo haría de otra manera. ¿Por qué me tienes que pasar y hacer transitar por este desierto que me está haciendo tanto daño? Porque está tocando mi carácter, está limando mi vida, está sacándome punta como un lápiz. Yo no lo haría así, Señor, ¿verdad? Yo lo haría diferente. La murmuración y la queja es falta de respeto a Dios, falta de respeto al Señor. Es un insulto hacia su persona y hacia su forma de hacer las cosas. Por eso es algo que tenemos que sacar de nuestra vida y es algo que puede prolongar el desierto en nuestra vida. Murmurar, quejarse es falta de fe. Es falta de creerle a Dios, de confiar en Él. Es la queja de mis hijos cuando van en el coche. ¿Dónde vamos, papá? ¿Y por qué? Tranquilo, yo sé dónde vamos. Yo soy el que lleva el timón. Yo llevo el volante. Relajaos. Tened fe, confiad en mí, que os llevo a un buen sitio, os llevo a un buen lugar. Pero, ¿y dónde vamos? ¿Y por qué echas por aquí? ¿Y por qué? Pon el aire, quita el aire. Ese es mi hijo Abel. Mi hijo Abel pasa de 0 a 100 en décimas de segundo. Papá, pon el aire, que voy asfixiado. Papá, quita el aire. Como si él fuera solo en el coche. ¿No? Su madre y yo helado, para que él vaya a gusto. O asfixiado, porque él vaya. ¿Verdad que nos pasa también con Dios? Señor, baja el aire, pon el aire. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Pero por ahí. Uy, este caminito que me vas a meter, Señor, ¿pero estás seguro? ¿Y dónde vamos? ¿Y dónde vamos? ¿Y dónde vamos? Y después, cuando lleguemos ahí, ¿dónde vamos? Eso es la queja, ¿no? Pero tranquilo, Dios lleva el volante. Él lleva el timón. Por eso la queja es falta de fe, falta de confiar. Él es el capitán que nos lleva siempre a un buen puerto. Ahora va a haber tormentas. Y en las tormentas tenemos que confiar en Él. Me hace mucha gracia, ¿no? Una historia que una vez me contaban, ¿no? De una chiquita que iba volando. Un Boeing 747. Y resulta que iba una niña de 11 años sentada en primera línea. Y el avión empieza a tener unas turbulencias tremendas. Y todo el mundo empieza
a ponerse nervioso, empiezan a saltar las alarmas, sale la azafata y ven cómo la azafata se sienta, se ata el cinturón. Oye, a mí me ha pasado eso una vez en el avión y eso te pone nervioso. Porque tú, mientras que veas a las azafatas tranquilas, dices tú, bueno, esto es normal. Pero cuando ya las ves que se sientan y se amarran y se ponen el cinturón, dices tú. y volando, ¿no? Y fue tremenda, una tormenta tremenda. De repente hubo un problema eléctrico, se apagan todas las luces, todo el mundo empieza a chillar en el avión. Y una mujer estaba muy nerviosa y no paraba de mirar a esa niña. Y la niña seguía con su revista tranquilamente, leyendo. Total, que salen de esa tormenta, consiguen aterrizar. Y esa mujer se acerca a esa niña y dice, oye, es increíble la que hemos pasado, hemos estado a punto de estrellarnos, hemos estado en shock todos aquí gritando y me ha sorprendido que tú tan pequeña tengas esa paz. ¿Por qué? Dice, hombre, porque mi padre es el piloto. Y yo confío en mi padre, en sus horas de vuelo, en su experiencia. Y él me ha contado muchas veces de estas tormentas, de estas situaciones. Por eso yo estaba tranquila, porque mi padre, y yo conozco a mi padre. Amén. Es un gran ejemplo, ¿verdad? Ahora, como he dicho antes, en momentos de desierto en mi vida o en el primer momento, cuando yo vengo al Señor, abrazo la fe y me encuentro con el primer desierto, empecé a preguntarme, ¿qué he hecho, Señor? ¿En qué te estoy fallando? ¿Qué pecado he cometido? Escúchame bien algo, mira, es algo que he querido escribir. No te vas al desierto por un pecado del que te has arrepentido sinceramente y lo has confesado. No te vas al desierto por eso, pero tienes que tener algo muy en cuenta, algo que tienes que poner mucho ojo, y es que puedes entrar a una temporada muy seca en tu vida si voluntariamente continúas sin arrepentimiento, si voluntariamente continúas pecando. Mira lo que dice Hebreos, es del 7 al 8 y del 12 al 13. Mira, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Cuidado con endurecer el corazón, porque nos puede meter en un largo desierto. Como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me tentaron, que me pusieron ¿cómo? A prueba. ¿Dónde? En el desierto. Dice el 12, por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo, un corazón endurecido, que le aleje del Dios vivo. Adviértanse, exhórtense unos a otros todos los días, mientras dure este presente, este hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. El pecado, ese pecado persistente en nuestra vida, puede prolongar también el desierto en nuestra vida, y el pecado endurece nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Cuidado con la gracia mal entendida. Dios te va a perdonar siempre. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? Siempre. Pero no entendamos la gracia como un pretexto para pecar, sino entendamos la gracia como algo que nos hace deudores de Dios, que nos hace vivir más humildes, más dependiendo de su gracia, más dependiendo de Él. Amén. Todo el mundo que entiende la gracia, el que entiende de verdad la gracia que nos ha sido concedida, vive lejos del pecado, vive odiando el pecado, porque entiende que la gracia es su naturaleza en nosotros, es su carácter, y su carácter es contrario al pecado. Así que si tú estás lleno de gracia, tú estarás lejos del pecado. Amén. Así que cuidado con esa gracia malentendida. El pecado sin arrepentimiento nos puede llevar a un largo desierto. Ahora, quiero que analicemos hoy, para terminar ya, el proceso. Hemos hablado de los propósitos del desierto, hemos hablado de lo que es desierto y lo que no es desierto. Yo quiero hablarte del proceso, después de conocer esos 7 propósitos del mismo. Cuando comenzamos a preguntar, Dios, ¿dónde estás? Señor, no entiendo nada. ¿Te ha pasado? No comprendo nada. Señor, tú me llamaste, por ejemplo, yo, en momentos de mi vida, me has llamado al ministerio y ¿qué está pasando con mi vida? No entiendo nada, me guardo, intento, ¿qué pasa? O quizá en una situación en tu familia, en tu hogar, o quizá una enfermedad, o quizá algo que lleva ya tiempo y llega un momento en que tú dices, Señor, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Ahora, como he dicho antes, en el proceso de madurarnos y de crecer,
el desierto es necesario en nuestra vida. Y el desierto es la escuela. Mira, quiero que veáis un vídeo de 20 segundos. ¿Lo tienen, Marcos? De clases para los pequeños siempre es complicado, pues muchos de ellos terminan por ingresar a la escuela en medio del llanto. Un pequeño que iniciaba su aventura escolar con alegría terminó con un llanto inconsolable cuando una reportera le preguntó si extrañaría a mamá. Are you gonna miss your mom? No. No? Oh, don't cry. Are you? MMS Televisión. Todo el día, pero llega un momento en que tienen que empezar a madurar. Y van al colegio, ¿no? Y ahí nos entra la llantera. Cuando el Señor nos lleva al proceso, cuando nos quiere destetar, cuando nos deja ese primer día ahí, que dices tú, ¿qué está pasando? Nos da la llantera, ¿no? Me hace gracia porque el niño está como haciéndose valiente, ¿no? Sí, es mi primer día de clase y vas a echar de menos a tu mamá. No. Pero es necesario, necesita la formación, necesita madurar, necesita crecer. Es una etapa que tiene que emprender. Necesita pasar por el proceso. ¿Amén? Ahora, si miramos a Jesús, para mí Él es el mejor ejemplo. Por supuesto es el ejemplo en todo. Y quiero que veamos Lucas, por ejemplo, capítulo 3, verso 21 y 22. Es el momento del bautismo del Señor Jesús. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí estaba Juan el Bautista, multitudes iban a bautizarse en el Jordán. Y de repente aparece Jesús. Las masas estaban en el desierto escuchando el mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista, bautizándose, y de repente aparece en escena Jesús. Muchísima gente allí. Y aparece para bautizarse. Y de repente se abre el cielo. Baja el Espíritu Santo en forma de paloma. Se posa sobre Jesús. Y de repente se oye una voz audible que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Ahora, yo me ponía a pensar, ¿qué pasaría si esto nos pasa a nosotros? Imaginaos que estamos aquí y de repente se abre el cielo y baja una paloma sobre Miguel o sobre Ernest y se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O en ti, Ginés. Yo me imagino lo que diríamos nosotros. Oh my God. Oh Dios mío. ¿Habéis escuchado? ¿Habéis oído lo que acaba de decir Dios de mí? ¿Habéis oído que he sido llamado y que soy un hijo que complace el corazón del Padre? Escucha, ha dicho que soy su Hijo amado y que en mí se complace. Subid esto a Facebook ya. Por favor, un post en Instagram, a Twitch, a TikTok. Hacemos un TikTok. Soy su Hijo amado. ¿Verdad? Comienza mi ministerio. Dios ha dicho que soy su Hijo amado, en quien tiene complacencia. Miradme a mí. Yo soy. ¿Verdad? Imagínate a Jesús en ese momento. ¡Wow! Pues comienza mi ministerio y ¿sabes qué? La primera reunión en el templo en Jerusalén. ¡Ay! ¿No habéis visto lo que el Señor ha dicho? Lo que Dios ha dicho de mí. Mi primera reunión, no vamos a empezar en una sinagoga pequeñica, no, vamos al templo a Jerusalén. Pero sabéis que no pasó eso, ¿verdad? Eso no es lo que pasó con Jesús, sino que Jesús tuvo que comenzar su proceso antes de alcanzar la promesa, antes de alcanzar el propósito, antes de alcanzar el destino de su llamamiento. Ahora, ¿dónde empezó Jesús el proceso? ¿Dónde lo lleva el Espíritu?
al desierto. Pero ¿sabes qué? Jesús solo estuvo en el desierto el tiempo necesario. Él no prolongó el desierto. Y Él estuvo 40 días en el desierto. Y ahí estuvo en su proceso. Hasta Jesús tuvo que atravesar un proceso donde fue tentado, donde tuvo que pasar todo eso que hemos dicho. Y tuvo que luchar, pero Él venció. Y Él no prolongó el desierto en su vida. Ahora, es interesante porque proceso, dale para adelante Marcos, este es según la RAE, uno de sus significados, dice una serie de acciones o pasos tomados para poder alcanzar una meta en particular. Dios primero nos da una promesa, escúchame bien, nos da una promesa, nos da un llamado, llámalo como quieras. Promesa, no sé, la promesa de que tu familia va a ser salva, el llamado a servirle, cualquier cosa que sea una promesa en tu vida. Y quiero decirte algo, porque muchos piensan que las promesas solo están para una élite especial o para alguien determinado. No. Si eres hijo, si eres hija de Dios, todos y cada uno de los hijos e hijas de Dios tienen una promesa de Dios. Todos, sin excepción. Él hace esto con todos sus hijos y con todas sus hijas. Así que cualquier creyente que tiene una verdadera relación con Dios tiene una promesa de Dios. Y es esa promesa la que despierta el destino en nosotros, la que despierta el propósito de nuestra vida. Es esa promesa que recibimos en ese momento la que es un despertador, algo que hace despertar en ti el propósito de Dios, que hace despertar el destino de Dios en tu vida. El proceso es el camino por el cual transitamos desde que recibimos la promesa hasta que llegamos al destino. ¿Qué he dicho? El proceso es el camino por el cual transitamos desde que recibimos la promesa hasta que llegamos al destino. Ahora, muchos, y yo he sido de estos, muchos son los que quieren la promesa, pero sin el proceso. Muchos son los que, el otro día le decía a mi mujer cuando estaba a 1100 kilómetros de aquí, antes de salir y montarme en el coche, digo, cariño, si pudiera cerrar los ojos y aparecer en Murcia, pero no, tuve que pasar el proceso de los 1100 kilómetros conduciendo. Pero son muchos, yo he visto mucha gente que quiere la promesa de Dios sin pasar por el proceso, pero el proceso es necesario. En Dios, en su propósito con tu vida, no hay atajos. ¿Sabes lo que me ha pasado cada vez que he intentado tomar un atajo en lo que Dios tenía para mí, en mi propósito? ¿Quieres que te lo diga? ¡Que me he perdido! ¿Y sabes lo que he tenido que hacer? Volver a empezar. Porque ¿sabes lo que pasa? A mí me ha pasado muchas veces, ya soy un poquito viejo, tengo 45 años y no era como antes, como ahora, ¿verdad, Miguel? Había que encontrar las calles como. Yo era comercial y llegaba al ayuntamiento y le pedía un plano. Pero muchas veces cuando llegaba a una ciudad que no conocía, me perdía. ¿Y qué hacía? Volver de donde había empezado. Porque si me seguía intentando encontrar el sitio, me perdía aún más. Con Dios no hay atajos en su proceso. Si intentas tomar un atajo, te va a tocar empezar de nuevo. Así que más vale que tengamos humildad y digamos, Señor, no sé, no entiendo dónde estás. No entiendo nada, pero quiero entender, Señor. No quiero decirte ¿por qué? Sino quiero decirte, Señor, ¿para qué? Ayúdame a entender. Ayúdame a seguir firme en el proceso. Por ejemplo, José. ¿Verdad? Vamos a poner el ejemplo de José. Porque normalmente cuando tú y yo recibimos la promesa no tenemos la fe, ni siquiera tenemos el carácter para poder cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Por qué? Porque es el proceso el que desarrolla el carácter, el que desarrolla la fe que tú y yo necesitamos para cumplir la promesa. Y José recibe 2 sueños
Conocéis esos sueños, ¿verdad? Recibe la promesa, recibe el propósito, recibe el destino, recibe 2 sueños. 2 sueños de liderazgo. Iba a ser un gran líder, donde sus hermanos iban a postrar a él o le iban a servir. Incluso sus padres iban a ser los que se iban a postrar ante él. Y cuando Dios le da estos sueños a José, la Biblia nos da evidencias bien claras de que José tenía grandes problemas de carácter. ¿O no? Sí, era orgulloso. Era mi padre a mí. Qué bien canto. Oh, ¿cómo comunico la palabra? Aquí está mí. Dicen los hermanos cuando lees algunos escritos de Claudio Josefo y de algunos comentaristas bíblicos, dice que desde 500 metros ya lo vieron. Fíjate en 500 metros andando el tiempo que da de recomerte, ¿no? Ya viene por ahí. Es que, digo yo que tendría alguna túnica, ¿no? Aparte de esa de colores. De hecho, te manda tu padre a tus hermanos, que son hombres ya experimentados, que son hombres que son mayores que tú, honralos un poquito, no vayas con... No tenía otra cosa que ponerte. Nada más que la túnica de colores. Para que sus hermanos lo vieran. ¡Ey, esto es lo que me distingue! Papá me ama más a mí que a vosotros. Era orgulloso, era egocéntrico. Y además era un chivato y un criticón. Papá, mira lo que hacen los hermanos. En vez de honrar a sus hermanos que eran mayores y que eran hombres experimentados y trabajadores, estaban con el lomo allí partido. Él llegaba y... Soy el emisario de papi. ¿Cómo va? Venga, a ver cómo lo estáis haciendo que... O sea, José no tenía el carácter necesario para llevar a cabo lo que Dios quería soltarle, lo que Dios le había prometido. Entonces Dios le da la promesa a través de 2 sueños y despierta el propósito de José en su vida e inmediatamente lo mete ¿en qué? En un proceso. Ahora mira, promesa, proceso, propósito. No, esa es la fórmula. Promesa, llamado, no sé, lo que sea. Proceso, propósito, destino, cumplimiento de la promesa. Ahora, ¿cómo comienza el propósito de José? Pues sus hermanos lo echan a un pozo y es vendido como esclavo. O sea, imagínate, José no era un mindungui. José era hijo de... José era hijo de Noé, de Moisés, de Jacob, de Israel. Amén. O sea, no era cualquiera Israel. Jacob era un hombre adinerado, era un hombre que tenía una gran familia y de repente lo venden como esclavo. Y cuando te vendían como esclavo, ibas a ser esclavo toda tu vida y si tenías mujer, tu mujer iba a ser esclava y tus hijos, ¿cómo iban a ser? Esclavos. O sea, yo creo que José hubiera dicho, mejor me matáis. Es como, no sé, es como decirle a Cristiano Ronaldo, ahora vas a vivir en las 1000 viviendas en Sevilla, a partir de ahora, o en Madrid. Un cambio tremendo en su vida. Y yo creo que en ese momento podía pensar David ahí en el pozo o cuando fue vendido. Perdón, José, ¿qué he dicho? ¿David? Algo tendré yo con David hoy. Yo creo que podía haber pensado, wow, ¿dónde están mis sueños? Dios, ¿qué es esto? ¿Dónde está mi propósito? Todo mi destino se acaba de terminar. Todo era mentira. Renuncio. Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde están tus promesas? Y pasan ¿cuántos? 10 años nada más. 10 años de esclavitud. Qué rápido se lee esto en la Biblia, ¿eh? Pasan 10 años de esclavitud y no sucede absolutamente nada. Aparentemente. Dios le da favor, aún en su esclavitud. Pero no pasa nada. El estatus sigue siendo un esclavo. Pero José se mantuvo obediente a Dios. ¿Os acordáis cómo dijimos que se crece espiritualmente? Manteniéndonos como obedientes durante ¿qué? Durante el desierto, durante el proceso. Y él se mantiene obediente. José huye de la inmoralidad sexual y obedece. Y le dice a la Potifara, adiós, bye bye.
Ahí te quedas. No iba a decir el chiste fácil, pero bueno, en vez de Potifara era Putifara, ¿no? Pero era una mujer bien guapa. Las mujeres egipcias eran mujeres que ellas inventaron el maquillaje. Ellas inventaron L'Oreal. No. Pero eran mujeres muy guapas. Y él huye de eso, huye. Sale corriendo de ese momento. Y tras obedecer a Dios en el área sexual, ¿qué pasa? Que el Señor entonces lo lleva a la promesa. No, lo lleva ¿a dónde? A un calabozo. Escúchame, las cárceles de hoy en día son hoteles de 5 estrellas comparado con los calabozos de aquel tiempo. No tiene nada que ver, le daban la comida justa para no morir de hambre. Estaban en un grillo, en condiciones insalubres, de porquería, o sea, no es como ahora. Yo cuando trabajando de comercial, yo le servía a la cárcel, por ejemplo, de Campos del Río, y cuando iba allí digo, madre mía, si tienen de todo aquí, si me dan ganas de hacer algo, que me metan a mí aquí. Esto es un hotel de 5 estrellas, televisión, de todo. Encima de todo les dan una paguica. Veremos a ver si no la lío yo. No, es broma. Es broma. No, la privación de libertad es lo peor que te puede pasar. No quiero ser irrespetuoso con esto, ¿no? Pero son hoteles de 5 estrellas comparados. Es para que te hagas una idea de cómo estaba José, ¿no? Cómo termina José. Yo creo que si había un momento en el cual José, después de obedecer a Dios, de mantenerse fiel a Dios, de 10 años, de estar ahí constantemente sirviendo a Potifar, si había un momento en donde José podía amargarse era este, ¿verdad? Ahora, regresemos por un instante cuando le fue dada la promesa y quiero que te imagines a nosotros, quiero aplicar en nosotros. Imagínate que tú has recibido una promesa de Dios, ¿ok? Quiero que pienses por un momento en esa promesa que tienes de parte de Dios. Y yo quiero darte 4 cosas para identificar, porque muchas veces vienen cosas a nuestra vida que no son promesas de Dios y que nosotros pensamos que sí son promesas de Dios. ¿Y cómo podemos identificar si algo es una promesa de Dios? Mira, yo quiero darte cuatro cosas que he entendido. No sé si habrá más. Como sabéis, es lo que he entendido en mi propia experiencia. ¿Cómo puedo saber si la promesa es de Dios? Primero, número 1, ¿se alinea con la Biblia? O sea, esa promesa que Dios te ha dado está alineada con la Biblia. Una vez llegó una persona y dijo, pastor, yo creo que este es el hombre de mi vida. Ah, qué bueno. ¿Pero tú te has divorciado? No, estoy todavía casada. ¿Y él? También. Pues me parece a mí que esa promesa no es del Señor, porque Dios no es un Dios desordenado. Dios no va a ir en contra de su palabra. En la Biblia no pone eso. La Biblia es bien clara en eso. Entonces, no pierdas tiempo en cosas que la palabra de Dios no aprueba, ni creas que pueden ser una promesa. Muchas veces somos inducidos al error por nuestros sentimientos, nuestras emociones. Cuidado con eso. Segundo, ¿es más grande la promesa que has recibido que tu capacidad? Esto es interesante. ¿Es más grande que tu capacidad? Si es una promesa que tú puedes conseguir con tus propios logros, si es una promesa que tú puedes conseguir con tus propias fuerzas, si es algo que está a tu alcance, sin la necesidad de Dios, lo más seguro es que la promesa no sea de Dios. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y aquello que Dios quiere darte como una promesa, tiene que estar ligado a que tú lo hagas con su fuerza, con su gracia, con su unción, con su poder. Por ejemplo, mi ministerio para mí era imposible. Es algo que es imposible para mí humanamente porque necesito de su gracia. Por eso, una de las cosas que te ayuda a identificar si la promesa es de Dios es algo que puedes conseguir en tus fuerzas o es algo que necesitas ser dependiente de Dios. Si es un sueño que excede tu propia capacidad humana y que necesita de su gracia, bienvenido. Cuidado con esto, porque esto es una trampa, porque muchas veces pensamos y decimos, no, yo no puedo predicar. Yo no puedo, no. Y nos cerramos en banda porque no nos sentimos calificados. Y lo más sencillo es decir,
No, no he sido llamado a eso. Pero puede ser que sí estés llamado a eso, porque no es en tu fuerza, no es en tu capacidad. El ministerio no es en tu propia fuerza, es en su gracia, en su capacidad. Así que no le digas que no al Señor. Una vez escuché a una escritora, cuando es interesante porque baja el lienzo y le dice, mata y come a Pedro. Y le dice, Señor, no. No sé si habéis leído, dice un momento Pedro, Señor, no. Dice, no puede estar en la misma frase Señor y no. Si el Señor te habla, te dice, Señor, sí. Como le hemos dicho a los jóvenes, ¿verdad? Yes. Sí. Así que eso es una buena forma de saber. ¿Es más grande el sueño de Dios para tu vida que tu propia capacidad? ¿Su propósito es más grande que tu capacidad? ¿El cumplimiento de tu sueño te beneficia solo a ti o beneficia a otros? ¿El cumplimiento del propósito de la promesa te beneficia solamente a ti o beneficia a otros? Si te beneficia únicamente a ti, más vale que lo revises de cerca. O sea, el llamado de Dios, lo que Dios quiere hacer con tu vida, la promesa que Él tiene para ti, no te beneficia solamente a ti, no es solamente para ti. O sea, por ejemplo, el don y el llamado de Ruth y mío como pastores no es para mí, no es para hacerme un nombre yo, no es para enriquecerme yo, es para vosotros. Es para beneficiaros a vosotros, para que Dios pueda usarme a mí para beneficiar a otros. O sea, si la promesa de Dios y el propósito que Dios tiene contigo solamente está enfocado en beneficiarte a ti, mal vamos. Y hay un ejemplo que me gusta mucho, David. Llega un momento, David, en la historia donde Natán, el profeta, se acerca y le dice de parte de Dios, segunda de Samuel, ¿puedes ponérmelo? Segunda de Samuel 7, 8, 9. Fíjate lo que le dice Natán a David. Segunda de Samuel 7, 8 y 9. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y dice el 9, y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¡Wow! A mí me gustaría que el Señor dijera esto, ¿no? De mí. Ahora, fíjate la interpretación en el texto paralelo en Primera de Crónicas, la interpretación que David hace de esto. Natán le dice, eres el hombre del momento. Y mira lo que dice Primera de Crónicas 14:2. Qué entendimiento y qué humildad tenía David. Qué entendimiento de su llamado y de para qué había sido llamado. Y entendió David que el Señor lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Dice, ¿lo puedes poner en la Nueva Traducción Viviente? Porque entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que lo había bendecido, que había bendecido su reino en abundancia por amor a David. No, por amor a su pueblo Israel. ¡Wow! ¿Y David qué? ¿Tuvo que pasar proceso David para tener este entendimiento? 14 años huyendo, 14 años de proceso. Y por eso David se dio cuenta de que Dios había hecho todo no por él, sino para bendecir a su pueblo. Amén. Seguimos con el cuarto. Volvemos atrás ahí a la diapositiva, Marcos. ¿Ha sido tu llamado confirmado por tus pastores? Hay pastores y la iglesia. Tiene que haber un testimonio del llamado. Así que necesitas también, para saber si el llamado, si esa promesa es de Dios, que tengas el testimonio de tus pastores y de tus líderes. Cuidado, siempre vas a pensar que estás preparado antes de estar preparado. Es un peligro que corremos. Muchas veces pensamos, ¿sabes cuándo estás preparado? Solo estamos preparados cuando creemos que no estamos preparados. Porque Dios capacita incapacitando. O sea, Él nos da su capacidad cuando incapacita la nuestra. Y esto es algo muy importante. 2 textos para que tomes ánimo. Mira lo que Dios nos dice acerca de las promesas que nos da. Lucas 1:37. Quiero leerlo de la versión amplificada. Dice, ninguna palabra, promesa de Dios será sin poder o imposible de cumplir. Amén.
Esto es para ti, escúchame. No sé qué promesa Dios te ha dado, pero dice el Señor en Lucas 1:37, ninguna palabra, ninguna promesa de Dios será sin poder o imposible de cumplir. Jeremías 1:12 dice, yo estoy alerta y activo, dice el Señor, vigilando mi palabra, mi promesa, para cumplirla. Amén. O sea que el Señor no nos deja, nos da la promesa y dice, no, tira, al proceso y... No, Él dice que está activo, alerta, está vigilando su promesa. ¿Para qué? Para cumplirla. Y que no va a faltar poder tampoco, ni va a ser imposible de cumplir. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes decir un amén? Amén. Ahora, para terminar, mira lo que sucede, retrocediendo un momento. Vamos a José y ya terminamos por hoy. 10 años de esclavo, 2 años en la cárcel, en un calabozo. Parece que David está retrocediendo en el cumplimiento de su promesa, ¿verdad? En vez de avanzar, parece que va para atrás. Pero es interesante lo que el Salmo 105 dice acerca de José. Salmo 105, versos 17 y 18 dice, envió un varón delante de ellos, se está refiriendo delante de Israel y de toda la casa de Israel. Delante de ellos, ¿a quién? A José, que fue vendido por siervo. ¿Y cuántos años estuvo de siervo? 10. Y afligieron sus pies con grillos. O sea, que no era un hotel de 5 estrellas, como hemos dicho, ¿verdad? En cárcel fue puesta su persona durante 2 años. O sea, Dios, igual que guió a Jesús al desierto, guió a José a Egipto a través de un proceso. Escucha, Dios sabía lo malvados que eran los hermanos de José. Dios sabía perfectamente que los hermanos de José también tenían falta de carácter y Dios pensó, ok, voy a usar esa falta de carácter de los hermanos de José para entrenar a José. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por los hermanos Lija? Amén, ¿eh? A ver, voy a decirlo otra vez. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por los hermanos Lija? Amén. Yo quiero hermanos Lija en mi vida. Yo quiero ser tu hermano Lija también. Yo sé que soy el hermano Lija, va mucho. Pero son necesarios. ¿Por qué? Porque nos afinan. Y aquí José tuvo sus hermanos. Son los que le entrenaron y le metieron en el proceso. Y Dios, escúchame, Dios no es la causa del proceso. Dios no fue el que indució a los hermanos. O sea, Dios no fue la causa. No hizo Dios que lo vendieran, sino que Dios sabía que lo iban a vender. Es muy diferente. Ahora, mira cómo sigue el verso 19 del Salmo 105. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho del Señor le probó. ¿A quién? José. O sea, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho del Señor le probó. Y es interesante, ¿sabes por qué? Porque la palabra ahí que está subrayada, palabra, o sea, hasta la hora que se cumplió su palabra, esa palabra en hebreo es dabar. Sigue. Dabar. La palabra o promesa personal que José había recibido. O sea, cuando leemos palabra ahí en el verso 19 del Salmo 105, se está refiriendo a esa palabra personal que José había recibido, a sus sueños. Ahora, la palabra dicho, el dicho del Señor, el dicho en hebreo es emra, que quiere decir la palabra escrita, la ley, la Biblia, la palabra, aplicándolo a nosotros. Y probar, en hebreo es sarab, que quiere decir refinar. Define el proceso de purificación de un refinador que calienta el metal, remueve la impureza y se queda con la sustancia pura. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, que lo que está diciendo aquí en el Salmo 105, hasta la hora que se cumplió tu sueño, José, la palabra, la Biblia, o la palabra de Dios, la ley, que era lo que había hasta ese momento, te probó, o sea, te refinó, te purificó, te calentó, te removió toda la impureza hasta que quedaste puro y preparado. ¡Wow! Y eso aplicándolo a nosotros es lo mismo. Igual. O sea, hasta que yo llego a cumplir el propósito, hasta que yo llego a la tierra prometida, hasta que yo llego
a mi sueño personal, ese que Dios me ha dado, es la palabra de Dios la que me va a refinar. Es escuchar su palabra, es escuchar este mensaje, es leer la Biblia, es la palabra de Dios la que te va a refinar, la que te va a dejar con la sustancia pura, la que va a quitar todas las impurezas en tu vida. Amén. La palabra de Dios lo probó. ¿Cómo? Obedeciendo en medio del proceso, manteniéndose fiel a la palabra, manteniéndose en obediencia a la palabra, sufriendo, ¿verdad? José tenía un problema de carácter. No tenía el carácter para ser líder, pero para cuando Dios, el refinador, acaba con él después de 12 años, su carácter está preparado para poder liderar y poder ser el líder que Dios quería que fuera, cumplir el propósito de Dios. Y fíjate qué bonito, porque cuando sus hermanos llegan a José, no está José amargado, ni con sed de venganza, ¿a que no? Estaba refinado. No estaba ahí sediento de venganza. ¡Ah, ya estáis aquí! Ahora vais a enteraros vosotros. No, sino que él pudo decir, Dios me envió aquí para preservar a mi familia, para preservar a mi pueblo. Ahora, es interesante porque dice en Génesis 42, me parece que es el verso 9, dice, entonces se acordó José de los sueños que había tenido. Y ¿sabe? Es muy interesante porque esa palabra acordó tiene un significado impresionante. Es la misma palabra que usa en Génesis 8.1 cuando dice que el Señor se acordó de Noé y de los animales en el arca. Y es interesante el significado de acordó porque cuando tú lo lees así traducido al español, dice, el Señor se acordó. O sea, es como que el Señor de repente estaba por allí por el cielo. A ver, cuidado, quita esto de aquí. ¡Uy, madre mía, espérate! Si mandó un diluvio, está Noé allá abajo. Madre mía, se me había olvidado. No. ¿Sabes lo que significa el término acordó? O sea, el término acordó o recordó en otras versiones es que es tenerlo en la mente constantemente. ¡Wow! O sea, que Dios tenía en la mente constantemente a Noé y a todos los que estaban en el arca. O sea, nunca, en ningún momento Dios dejó de pensar constantemente en la mente. Siempre tuvo en su mente a Noé. Siempre tuvo en su mente a todos los que estaban en el arca. Nunca pienses que cuando estés en una prueba, cuando estés en un desierto, que Dios no te tiene en su mente. Él se acordó. Él siempre te tiene en sus pensamientos. Nunca te abandona, nunca te deja. Él siempre está contigo en cualquier circunstancia, en cualquier momento. No es que de repente estás pasando un desierto, una enfermedad y de repente Dios, ¡ah! ¡Uy, Ramón! Me he acordado, espérate, que casi lo mato sin darme cuenta. ¡No! Él está constantemente recordando. En su mente constantemente. Y así dice que estaba José. O sea, José no es que tuvo los sueños, se olvidó de ellos durante todos esos 12 años de proceso, sino que él estuvo recordando constantemente sus sueños. Los tenía en la mente siempre. Y yo quiero que tú y yo seamos iguales. Que el propósito, que el llamado, que la promesa, que aquello que Dios te ha dicho, tú lo tengas siempre presente, que lo confieses, que lo declares, que lo tengas siempre en tu mente, que nunca dudes de su palabra. Amén. Ponte de pie. La semana que viene vamos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno que nos habla, Señor. En los desiertos de nuestra vida podamos mantenernos como se mantuvo Jesús en su desierto, José también como ejemplo que hemos visto hoy. Que no prolonguemos los desiertos en nuestra vida, Señor, por nuestra tozudez, que no haya codicia, que no haya idolatría en nuestra vida, que no haya ningún problema en el área sexual en nuestra vida, que no te tentemos, Señor, que no haya murmuración en nuestra vida, Padre, para que no prolonguemos los desiertos. Que tú puedas formar el carácter de Cristo en nuestra vida, que entendamos, Señor, que los procesos son necesarios, que no queramos tomar atajos en nuestra vida, Padre. Y ayúdanos a mantener nuestra mente constantemente en la promesa durante el proceso. Porque tú nos das la promesa, pero para acceder a ella tenemos que pasar por el proceso. Porque tú no quieres que la promesa nos destruya, Señor.
Gracias, Padre, por tu palabra. Bendigo a mis hermanos. Gracias por la oportunidad de compartir con ellos. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Y amén. Aleluya. Dios te bendiga, querido oyente, televidente. Si nos estás acompañando a través de YouTube, te mandamos un abrazo. Espero que haya sido de edificación. Bendiciones.